En el tema de calor, la pregunta uno nos dice, una pieza de fundición que pesa 50 kilogramos es sacada de un horno que en su temperatura es 500 grados centígrados e introducida a un tanque de acero de 80 kilogramos. Se contiene 300 kilogramos de aceite a la temperatura de 20 grados. La temperatura final del equilibrio es de 25 grados centígrados. Ahí el calor específico de la pieza de fundición nos da el calor específico del aceite y el calor específico del acero. Muy bien. Primero tenemos que de la pieza de fundición sacamos sus datos. Nos dice que su peso es de 50 kilogramos, pero como vamos a trabajar con calorías, vamos a convertirlo a gramos, lo que sería 50.000 gramos. Ya. Tenemos que su temperatura inicial es de 500 grados Celsius y su temperatura final que está en equilibrio es de 25 grados Celsius. Así que la variación de la temperatura quedaría de 475 grados Celsius. Muy bien. Ahora del aceite. Del aceite. Tenemos que nos dice que contiene 300 kilogramos de aceite, pero pasándolo a gramos quedaría 300.000 gramos. Su temperatura inicial es de 20, de 20 grados y su temperatura final nos dice que queda 25 grados. Por lo tanto, su variación de la temperatura sería de 5 grados Celsius. Continuamos con el tanque de acero. Tanque de acero que su peso es de 80 kilogramos. Pasándolo a gramos sería 80.000 gramos. Con una temperatura inicial igual que el aceite, 20 grados centígrados y una temperatura final de 25 grados centígrados, lo que nos daría su variación de la temperatura que quedaría 5 grados centígrados. Ya. Tenemos que para el calor 1 de la pieza de fundición tenemos masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Tenemos que el calor 1 es su masa, que es de 50.000 gramos por su calor específico, que lo queremos hallar, por la presión de la temperatura, que es 475 gramos. Grados centígrados. Ahora el calor específico del aceite, tenemos que su masa es de 300.000 por calor específico que nos da en el enunciado, que es de 0.5 calorías sobre gramos por centígrado por la variación de la temperatura, que sería 5. Esto nos da que el calor es 2, sería 300.000 por 0.5 por 5, nos da que es de 750.000. Ya, 750.000. Ahora vamos con el calor del tanque de acero, que sería el calor 3. Su masa, 80.000 gramos, por su calor específico, que nos da que es de 0.1 por 5. Eso nos da, lo metemos toda la calculadora. Eso nos da que es de 40.000. Ya. Como este es el calor perdido y este es el calor ganado, estos dos se suman y la suma de estos sería igual a esto. Así que tenemos que 750.000 más 40.000 es igual a 50.000 el calor específico por 475. Pero esto lo podemos simplificar por 475, lo que quedaría el calor específico
por 2.375.000, perdón, 23.750.000. Ya. La suma de esto sería sería de 790.000. Dividimos esto. Lo que nos queda que su calor específico es 0.033 calorías sobre gramo sobre centígrado. Continuando con el ejercicio 3 del tema de calor, nos dice el enunciado: ¿cuánto calor en joules se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en vapor a 110 grados centígrados? Bien, primero dibujamos lo que es nuestro pequeño diagrama de temperatura, que nos dice de menos 10 a 110. Pero no va a ir directamente no va a cambiar de temperatura directamente, va a haber un cambio de fase, que es de sólido a líquido y de líquido a vapor. Va a haber cambio de fase, en este caso del agua, que sería 0 y 10, 0 y 100, perdón. Ya, acá va a haber un cambio de fase, un calor de cambio de fase, acá va a haber otro calor de cambio de fase, acá va a haber un calor 1, acá va a haber un calor 2 y acá va a haber un calor 3. Muy bien. Empezamos con el calor 1, que sería la masa. El hielo es de 15 gramos, pero como vamos a trabajar en joules y sobre kilogramos, vamos a llevarlo a kilogramos, que sería 15 gramos, sería 0.015 kilogramos por su calor específico del hielo, que nos da el enunciado, que es de 2100, por la variación de la temperatura, que sería 0 menos 10, que sería 10. Esto nos da 315 joules. Ahora tenemos el calor de cambio de fase, de sólido a líquido. Multiplicamos la masa por el cambio de fase, que es, en este caso de fusión, es 334 por 10 al cubo, lo que nos da 5010 joules. Tenemos el calor 2, multiplicamos la masa por el calor específico del agua, que es de 4190, por la variación de la temperatura, que sería 100 menos 0, 100, lo que nos da 6285 joules. Ahora tenemos el otro calor de cambio de fase de fusión, sería multiplicar la masa por la fusión, que en este caso del vapor es 2256 por 10 al cubo, lo que nos da, que es de 33.840 joules. Ahora tenemos el último calor, el calor 3, que es multiplicar la masa por el calor específico del vapor, que es 2010, por la variación de la temperatura, que sería 110 menos 100, que sería 10, lo que nos da que es 301.5 joules. Sumamos todos estos valores, lo que nos resulta 45.751.5 joules. Ahora realizaremos la pregunta 4 del tema de calor, y nos dice: se desea obtener cubitos de hielo a menos 20 grados centígrados de 5 gramos cada uno. Si se dispone de agua a 25 grados centígrados, ¿cuánto calor se debe ser extraído para obtener cada uno de estos cubos? Nos dan el calor específico del agua y el cambio de fase. Como en el ejercicio anterior, hacemos nuestro diagrama de temperatura. De 25 grados centígrados va a pasar a menos 20 grados centígrados.
lo mismo, va a haber un cambio de temperatura, va a haber un cambio de temperatura, pero va a pasar de líquido, de líquido a sólido, así que va a haber un cambio de fase, que sería cambio de fase, acá un calor 2 y acá un calor 1. Tenemos que el calor 1 es la masa, como vamos a trabajar con calorías sobre gramos, menos nos conviene trabajar con gramos, así que nos dice que 5 gramos por el calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura, que en este caso es 0, sería 25, lo que nos da 125 calorías. Ahora tenemos el calor de cambio de fase, que sería la masa, por el cambio de fase, que sería 80. Esto nos da que es 400 calorías. Ahora el último calor, que sería el calor 2, que sería la masa, por el calor específico, que es 0.5, por la variación de la temperatura, que sería 20, lo que nos da que es de 50 calorías. Sumamos todos estos valores y nos da que es 575 calorías. Ahora resolveremos la pregunta 5 del tema de calor, que nos dice: ¿cuánto tiempo debe aplicarse a un calentador de 500 watts a 4 kilogramos de hielo en un recipiente de aluminio de 3 kilogramos si ambos están inicialmente a menos 20 grados centígrados para convertir hielo en vapor a una presión atmosférica normal? Como en los ejercicios anteriores, hacemos nuestro diagrama de temperatura. Temperatura inicial dice que es de menos 20 grados centígrados, va a pasar va a pasar de sólido a líquido y el líquido a vapor. Ya. Tenemos un calor acá, otro calor acá, un calor de cambio de fase y otro calor de cambio de fase. Y adicionalmente le sumamos el calor de la bandeja de aluminio, ya que esa no presenta ningún cambio de fase. Este sería calor 1, calor de fase, calor 2 y calor de fase, de fusión. Tenemos que el calor 1 es de 40, es de 4 kilos, lo que en gramos sería 4000 gramos, por lo que es su calor específico del hielo, que es 0.5, por la variación de la temperatura, que en este caso sería 20, lo que nos da que es de 40.000 calorías. Ahora tenemos lo que es el calor de fusión, que sería de la masa del hielo en gramos, por la fusión, que sería del hielo, que sería de 80. Esto nos da igual a 320.000 calorías. Ahora tenemos el calor 2, que sería la masa del hielo por calor específico del agua, en calorías es 1, por la variación de la temperatura, que sería 100 menos 0, 100, lo que nos da que es de 400.000 calorías. Luego tenemos el otro calor, que es de fase, de líquido a gas, a vapor, que es la masa por, por la fusión, y esto nos da que es 2.160.000 calorías. Ahora el calor 4, que sería de la bandeja, que nos dice que es de 3 kilos, así que a gramos sería 3000, por su calor específico del aluminio, que es 0.215, por la variación de la temperatura, que sería 100 menos 20, 120, lo que nos da que es de, a ver, vamos a calcularlo, 77.400 calorías. Sumando todo esto, nos da 2.997.400
calorías. Esto lo multiplicamos por 4.186 para pasarlo a joules, lo que nos da un aproximado de 1.26 por 10 a la 7 joules. Ya. ¿Qué nos pide? ¿Qué calor? No, ¿cuánto tiempo debe aplicarse? Ya. Sería el tiempo. Sería por 10 a la 7 joules sobre 500, lo que nos da un valor de 25.094. Esto es aproximadamente, a ver, 6 horas con 58 minutos. Una placa cuadrada de madera de 350 por 350 milímetros y de espesor 15 milímetros conduce calor a través de su espesor en condiciones estacionarias. Se mide la corriente de calor en la placa y es de 14,3 watts. Cuando se mantiene una diferencia de temperatura de 25 grados Celsius entre las caras de la placa. Calcular la conductividad térmica del trozo de madera. Nos dice que un lado de la madera mide 350 milímetros, pero no podemos trabajar con esto, así que lo tenemos que convertir a metros. Entonces sería entre 1000. Entonces sería 0,350 metros. Como dice que el área es 350 por 350, entonces sería área es igual a 0,1225 metros cuadrados. Que también nos dan que la longitud es igual a 15 milímetros. Pero como dijimos, nos debemos convertir a metros. Entonces sería entre 1000, sería 0,015 metros. El H nos da que es 14,3. Y la variación de la temperatura nos da que es 25 grados Celsius. En este problema usaremos la fórmula de la conductividad térmica, que es igual al H, que es igual a la constante por el área, por la variación de la temperatura entre la longitud. Pero nos piden la constante, entonces despejamos la constante, que es igual a H por L, pasa a multiplicar entre el área por la variación de la temperatura. Reemplazando sería que H es 14,3 por la longitud, que es 0,015 entre el área, que es 0,1225 por la variación de la temperatura, que es igual a 25. Resolviendo la constante nos saldría que es 0,07. Una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene un área de 5.000 centímetros cuadrados en su sección transversal. Una de las caras está a 150 grados Celsius y la otra está a 140 grados Celsius. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? Habiendo sacado todos los datos, nos da que la longitud es 2 centímetros, el área es igual a 5.000 centímetros cuadrados, la temperatura es 150, la temperatura 240 grados Celsius y la constante es 80 W entre metros por Kelvin. Pero como que la constante está en metros, esto no podemos trabajarlo, así que lo tendremos que convertir. Y 2 centímetros a metros es 0,02 metros. Y de centímetro cuadrado a metro cuadrado sería dividirlo multiplicarlo por 10 al menos 4, entonces sería 0,5 metro cuadrado. Y ahora sí, este problema es de conductividad. Entonces usaríamos la fórmula, que es igual a H es igual a
la constante por el área por la variación de la temperatura entre la longitud. Reemplazando sería que es igual a la constante, que es 80, por el área, que es 0,5. La variación de la temperatura es 10 menos 40. Entonces sería por 10 entre la longitud, que es 0,02 metros. Habiendo resuelto, es igual a 20.000 W. Nos pide cuánto calor fluye a través de las placas cada segundo. Entonces usaríamos la fórmula del calor, que es igual a calor, es igual a el H por el tiempo. La misma fórmula que usamos anteriormente. Entonces sería que el calor es igual al H, al trabajo, que es 20.000 por nos pide un segundo, o sea, cada segundo. Entonces, como el tiempo está en segundos, entonces sería por 1. El calor sería 20.000 watts. Persona desnuda cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1,4 metros cuadrados con una emisividad de 0,85, tiene una temperatura en la piel de 37 grados Celsius y está parada en una habitación a 20 grados Celsius. ¿Cuánta energía por minuto pierde la persona a través de la radiación? Viéndolo bien, este problema indica la radiación, entonces no podemos trabajar con grados Celsius, entonces tendríamos que convertirlo de Celsius a Kelvin. Pero sabemos que de Celsius a Kelvin solo es sumarle 273. Entonces acá sería, sumando los 273 sería 310 grados Kelvin, y acá sería 293 grados Kelvin. Teniendo todos los datos, entonces solo tendríamos que reemplazar en la fórmula de la ley de Stefan Boltzmann. Entonces diría que H es igual a el área, que es 1,4 por la emisividad, que es 0,85, por la constante, que es 5,57 por 10 a la menos 8, por la temperatura. Pero tenemos que es dos temperaturas, entonces sería la diferencia de ellas. 310 a la cuarta menos 293 a la cuarta. ¿Por qué le pongo a la cuarta a cada uno? Porque cada temperatura depende del elevado a la cuarta. Entonces H, operando todo esto, nos saldría que H es igual a 123,63. Nos dice que cuánta energía por minuto pierde la persona por la radiación. Entonces tenemos que esta igualdad, que es igual a H, que es igual a el calor específico entre el tiempo. Despejando el calor o la energía, sería que H sería por el tiempo. Reemplazando sería 123,63 por un minuto, pero el tiempo está en segundos, entonces sería un minuto tiene 60 segundos. Entonces la constante es igual a 7417,9.